Aunque los pisos vinílicos ya se usaban desde los años 50, debo reconocer que en los últimos años me llamó la atención que estuvieran viviendo como una especie de segunda primavera. Reconozco que solo he usado algunas variedades de estos pisos, pero faltaba saber mucho más. Por eso me tomé el trabajo de investigar más a fondo y hoy puedo decirte con mucha más seguridad si realmente valen la pena. Soy el arquitecto Marcelo Seia y en este video te voy a dar un resumen absoluto de todo lo que tenés que saber sobre pisos vinílicos para averiguar, entre otras cosas, si es posible que los puedas colocar en tu propia casa. La verdad es que sobre estos pisos he escuchado todo tipo de versiones, desde los que dicen que es una porquería hasta los que están encantados de haberlos colocado. Pero por eso, teniendo en cuenta esta variedad de opiniones, ¿quién tiene la razón? ¿A dónde está la diferencia? En este caso, en este mismo día, me tomé el trabajo también de ir a una casa en la cual había colocado este tipo de pisos para volver, después de unos años, a constatar el estado real de su estado y para conversar con los dueños para que me dijeran de primera mano su experiencia. Por eso, Lili y Oscar, gracias por las opiniones, te las voy a contar a lo largo del video. En principio, para aquellos que no saben de qué estamos hablando, digamos que los pisos vinílicos son básicamente pisos plásticos, fabricados en base a policloruro de vinilo, lo que conocemos actualmente como PVC, que son compuestos que le dan una gran impermeabilidad, por eso los hace muy elegibles para baños y para cocinas, pero dado que hoy tienen variedades que imitan perfectamente a los pisos de cemento alisado, a los porcelanatos o a las maderas especialmente, los hace aptos para cualquier rincón del hogar. Dentro de los tipos de pisos vinílicos, digamos que vienen dos variedades totalmente diferentes. Por un lado, las láminas de vinilo o baldosas de vinilo. Se trata ni más ni menos que un piso plástico que viene en rollos de hasta 2 metros de ancho o baldosas y que por lo general tienen un espesor muy reducido. Constituyen los pisos vinílicos digamos más económicos, por eso desde este punto de vista son muy elegidos y suelen colocarse de dos formas distintas, utilizando un adhesivo de base acuosa o directamente son autoadhesivos desprendiendo una capa protectora que tienen por detrás. Por otro lado están los pisos vinílicos sistema click o vinilos de lujo. En este caso estamos detrás, en presencia de un material absolutamente distinto. Básicamente viene en forma de tablones con estructura rígida o semirrígida que tienen un espesor variable entre 5 hasta los 10 milímetros, siendo lo más habitual en alrededor de 7 milímetros. Imitan también perfectamente a los pisos de alisado de cemento, piedra, baldosas cerámicas, porcelanatos e inclusive a la madera. Dentro de las distintas variedades de pisos vinílicos, estos pisos son los más resistentes. Tienen una resistencia a la abrasión bastante alta, lo que los hace muy elegibles para locales comerciales, edificios públicos y también, obviamente, para todo el hogar. Por su particular sistema de encastre, yo te había hablado que se llamaban tipo click, este tipo de tablas se hacen innecesaria cualquier colocación de adhesivo para pegarlo a la base. Se instalan directamente sobre el piso existente, sobre un piso de cerámica o de porcelanato, y para mejorar su aislación acústica suelen necesitar este tipo de mantos, un manto plástico que lo que hace es reducir el ruido en las pisadas y, como te decía, aumentando esa aislación acústica. Son pisos antideslizantes y muy cálidos para pisar. Por su componente, básicamente, estamos hablando de plástico, son antialérgicos y antibacterianos y además evitan la proliferación de intrusos como por ejemplo las termitas o las hormigas. Estos pisos están formados por un núcleo de SPC, que básicamente es un compuesto hecho en base a piedras y polietileno, que le da la resistencia y forma el alma de estos pisos. A continuación tienen una capa de terminación, que es la que básicamente nos lleva a elegirlos, en este caso una terminación símil madera, y por último un acabado final de protección que le da la resistencia a la abrasión. Una aclaración importante, son pisos ideales para colocar sobre piso radiante porque tienen una muy buena transmisión del calor y por tanto muy compatibles con este sistema de calefacción. Y otra cosa importante, cumplen con todas las normas de resistencia al fuego. Si bien es un piso plástico, se considera que es un piso autoextinguible. No quiero abrumarte demasiado con detalles técnicos, por eso vamos a aquellas cuestiones que más te van a interesar para decidir o no la colocación. Hablemos entonces de las ventajas y desventajas de
los pisos vinílicos. En principio, dentro de las ventajas, diríamos que es un piso muy adecuado para renovaciones, básicamente porque tienen reducido espesor y en muchos casos hacen innecesario tener que cortar, por ejemplo, las aberturas o las puertas, sobre todo para que pase el piso por debajo. Además, se instala muy fácilmente sobre cualquier piso existente, por ejemplo, un cerámico del que ya te hayas cansado. Otro punto a favor son la variedad de colores y texturas. Hay que reconocer que con respecto a aquellos primeros pisos, los originales, los de las décadas del 50, 60 y 70, la tecnología ha avanzado mucho en todo este camino y ha permitido imitar de una forma bastante realística materiales tan diversos como, por ejemplo, el alisado de cemento, el porcelanato, las baldosas cerámicas y muy especialmente la madera. Por otro lado, resultan mucho más cálidos de pisar que esos materiales originales. También hay opciones muy económicas. Acordate de aquellos primeros pisos vinílicos que habíamos hablado, las láminas de vinilo, aquellos que se pegaban de forma autoadhesiva en principio. Bueno, estas son opciones mucho más económicas, menos duraderas, hay que aclararlo, pero desde el punto de vista de que, primero, el material es mucho más económico, la colocación es muy fácil, hacen que sea un combo bastante tentador, sobre todo para aquellos que estén buscando renovar sus pisos y no gastar tanto. Otra de las cosas, impermeabilidad. Creo que es una de las principales ventajas. Se trata de un piso plástico, por lo cual resiste muy bien aquellos locales húmedos o una limpieza de las habituales, las que hacemos en nuestras casas cuando limpiamos nuestros pisos domésticos. En este sentido es un piso muy pero muy resistente. Bajo mantenimiento. No requieren de ningún tipo de producto especial para su limpieza, solamente se barren y se lavan, se repasan con un trapeador. No requieren ninguna máquina en especial ni ninguna brillantadora. En ese sentido son muy nobles. Y por último, dentro de las ventajas es que son de una fácil y económica instalación. Ni hablar aquellos modelos más económicos que vienen en rollos, la instalación es muy sencilla. Los que vienen en láminas, los que vienen con sistema click, es un poquito más complicada la instalación, pero si se te dan bien las tareas manuales o tenés la ayuda de alguna persona, digamos, entrenada en este aspecto, son muy fáciles de colocar. Te diría yo, mi recomendación es que siempre se lo dejes a colocadores para no andar improvisando demasiado, pero desde este punto de vista son los pisos de los más fáciles de colocar, lo cual repercute mucho también en el abaratamiento en la medida que te arriesgas a hacerlo por tu propia cuenta. Vayamos a las desventajas de los pisos vinílicos. En principio, digamos que la primera desventaja es que es un material sintético. En esto vale la pena hacer un acto de sinceridad. No es piso de porcelanato, no es madera, no es un alisado de cemento. No busquemos autenticidad, aunque sí lo pueden hacer reproduciendo casi fielmente cualquiera de estos materiales a un costo, en muchos de los casos, menor a los materiales originales. Por otro lado, es un producto poco ecológico, diría yo. ¿Por qué? Y porque básicamente los plásticos son derivados del petróleo y como tal es un recurso no renovable. Yo no sé si muchos lo van a tener en cuenta, pero vale la pena saberlo. Además, es muy difícil de quitar cuando está pegado. Acordate que al principio te había mencionado la posibilidad de que se podían llegar a pegar con adhesivos especiales de base acuosa, sobre todo aquellos de versión más económica. Como son también los que se gastan más fácil y que por ahí cada tanto precisan una renovación, hay que reconocer que despegarlos no es sencillo y vas a precisar de una ayuda profesional. Además, son vulnerables al calor y a la radiación solar, sobre todo con aquellos pisos vinílicos los más económicos, que son más finitos. Hay que tener mucho cuidado con las zonas que quedan muy expuestas al sol. Además, son muy débiles y ante el apoyo de objetos muy calientes. Otra de las cosas, no son aptos para pisos radiantes, salvo eso sí, la opción de los del sistema click, que ya por espesor resisten muy bien este tipo de sistemas de calefacción. Y algo más que importante, nunca usarlos en exteriores, sobre todo cuando deban estar expuestos al sol directo. Una cosa importante, son pisos poco resistentes, sobre todo, insisto, con la variedad económica. A pesar de que los procesos de fabricación los han hecho cada vez más resistentes, no son obviamente tanto así como un piso de porcelanato, pero quizás requieran menos cuidados que
digamos, un piso de madera. Sufren mucho cortaduras, objetos puntiagudos o punzonantes o rayones, sobre todo en aquellas zonas muy expuestas a suciedad y al roce, caso típico patas de sillas, mesas o sillas giratorias. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y ya que hablamos de las versiones económicas, al tener una resistencia al desgaste menor, hay que tener muy en cuenta que aquellos pisos de rollo no se pueden reparar. Ante un eventual desgaste hay que proceder a un reemplazo completo. Y por último, dentro de las desventajas es que no camuflan las irregularidades de la base. Y en esto tengo que hacer una salvedad. Cuando hablamos de este tipo de desventajas estamos hablando, insisto, sobre aquellos sistemas de rollo, los que tienen un espesor de no más de 3 milímetros. En este caso terminan acusando recibo de todas las irregularidades del piso, sobre aún, por ejemplo, de las juntas de los pisos cerámicos. Para colocar un vinilo de rollo sobre estos pisos va a haber que colocar alguna base niveladora. Todo esto no ocurre, y hay que aclararlo, con los vinilos de lujo o los vinilos de sistema click. Al tener un arma mucho más gruesa, no traslucen las irregularidades de la base, pero así hay que tener cuidado también de que la base tampoco esté tan desnivelada o esté tan áspera. Ahora vamos a tratar de responder aquellas preguntas más frecuentes dentro de la web sobre los pisos vinílicos. Bueno, en esto, para hablar de duración, no hay una tabla que sea tan absoluta y diga duran tantos años. La duración va a depender básicamente de dos cosas: de la calidad del piso y del uso que se les dé. Si hablamos de la variedad económica de los pisos de vinilo, estos tienen una resistencia mucho menor y por tanto no creo que puedan durar mucho más allá de 10 años en un buen estado. Caso contrario ocurre con los vinilos de los que vienen en tablas o el vinilo tipo click. En este caso, ante la presencia de un piso más fuerte, más rígido y con mucho mayor resistencia a la abrasión, podríamos decir que en condiciones de uso lógicas y cuidándose, haciendo una muy buena limpieza, podrás encontrarlos de muy buena salud, superando los 15 a 20 años. En definitiva, y si tengo que ser absolutamente sincero, si comparamos los pisos vinílicos, estos de tabla, los de sistemas click, son un piso flotante. ¿Por qué? Porque básicamente no están adheridos al piso, es como que flotan sobre el piso. Pero hay que reconocer que nosotros estamos acostumbrados a llamarle pisos flotantes o tarimas flotantes o laminados a este tipo de piso. A este tipo de piso, muy similar al vinílico, pero que tiene un alma, una estructura de madera de fibras recicladas, de madera comprimida, que constituyen justamente el alma que le da rigidez a esta lámina y una cobertura de terminación. Por el contrario, los pisos vinílicos tienen una estructura, son algo más finos que los laminados y tienen una estructura enteramente en PVC y fibra de vidrio. Yo diría que, dentro de la resistencia estamos hablando de pisos muy similares. Tienen una buena resistencia a la abrasión, hablando de calidades, digamos, de alta gama, y en ese sentido se comportan de una manera similar. Desde el otro punto de vista, desde la resistencia a la humedad, sin duda, los pisos vinílicos son mejores que los pisos laminados o los pisos flotantes que tienen estructura de madera. Básicamente porque la madera es un elemento orgánico poroso y absorbe, no resiste grandes niveles de humedad y se hincha. Básicamente tienen una capa protectora final que les da una alta resistencia a los derrames y a las manchas. Lo que creo que uno debería cuidarse con mayor esmero es de que no se ensucien tanto. De esa manera evitamos que la suciedad actúe como un abrasivo sobre el piso. Por lo demás, se limpian con un trapeador común, no requieren de productos especiales, ni ceras, ni productos abrillantadores. Tienen un mantenimiento habitual que el que utilizamos para cualquier otro tipo de pisos. Si nosotros comparamos en la misma e inigualdad de calidades respecto a un piso flotante contra un piso vinílico, en general los pisos vinílicos resultan más caros. ¿Y por qué? Y básicamente por su resistencia a la humedad. Desde este punto de vista constituyen una inversión mayor, pero también te dan una seguridad extra respecto al comportamiento ante la humedad.
Bueno, todo depende de qué grado de humedad estemos hablando. Ante situaciones que tienen que ver con el uso diario, entrar con el calzado mojado, un derrame o algo por el estilo, o la misma humedad que pueda tener un trapo, no pasa absolutamente nada. Lo que sí, obviamente no los recomendaría para usar, por ejemplo, en el piso de la zona de una ducha. ¿Por qué? Y porque básicamente el agua se terminaría infiltrando por debajo de este piso, produciendo quizás un desgaste prematuro. Como te había mencionado, depende de la calidad. Los que vienen en rollo tienen aproximadamente 3 milímetros. Los que vienen en tipo tablas, vamos a decir, pueden llegar a tener espesor que va entre los 7 a los 10 milímetros. Pero lo que primero tenés que fijarte es en el espesor de la capa superficial, que es la que le da la resistencia a la abrasión, y ese es el verdadero espesor que debería importarte. En principio adelanto, hago como una especie de spoiler. Yo me he visto muy sorprendido con estos pisos. Si tuviéramos que hablar de ventajas y desventajas, obviamente nada es absolutamente blanco o negro, hay más grises que blancos y negros, y en este sentido los pisos vinílicos no escapan a esto y hay que analizarlos en un contexto de claros y oscuros. Dentro de las principales ventajas tendríamos que hablar de que es un piso que tecnológicamente ha incorporado variedades que logran acabados finales absolutamente iguales a lo que es un piso de cemento, de porcelanato, de cerámica y especialmente a los de madera. Por otro lado, son pisos especiales para renovaciones, sobre todo cuando no querés andar renegando demasiado con levantar los pisos existentes. Se pueden colocar casi sobre cualquier piso y como hay espesores muy bajos, ni siquiera es necesario hacer cortes bajo las puertas y se cambian digamos en muy poco tiempo y prácticamente sin hacer mugre. Y una tercera gran ventaja tiene que ver con su impermeabilidad. Como son resistentes al agua, podés tener, por ejemplo, un piso de madera, en apariencia, sin los cuidados lógicos que deberías tener para este tipo de material. Con una limpieza normal y adecuada para cualquier otro tipo, tenés el plus de resistencia que te dan un piso fabricado enteramente en base a plásticos. Y en cuanto a las desventajas, digamos que no es un piso eterno si es que realmente este piso existe. Requieren obviamente mayores cuidados que un piso de cerámico o de porcelanato, pero menos que las maderas. Y por otro lado te diría que no es un piso para toda la vida. Como alguna vez mencioné en otro video que he hecho, digamos quizás estén pensados para una mentalidad de primer mundo, donde por ahí se acepta culturalmente hablando que los pisos pueden cambiarse de cada 10 o 15 años. Quizás en esta parte del mundo, sobre todo en países latinoamericanos, no tenemos arraigada esa cultura del recambio tan frecuente y pensemos siempre en un piso para toda la vida. Pero hay que ser conscientes que es probable que de aquí a un tiempo precisemos renovarlos y esto va a depender mucho del uso que le demos. Y se acuerdan que les había comentado al principio del video que tuve la oportunidad hoy mismo de visitar una casa en la cual había colocado estos tipos de pisos vinílicos de sistema click. Bueno, me he llevado la sorpresa que después de muchos años de haberlo colocado, están como el primer día, aún en las zonas de más roce, debajo de las patas de la silla, delante de la mesada de cocina, por ejemplo. Y estamos hablando de un piso colocado en una casa de una pareja de mediana edad, pero que recibe a mucha gente, que recibe muy a menudo nietos que no tienen un uso muy cuidadoso del piso, y debo reconocer que los vi en muy buen estado. Por otro lado, me contaban que en un momento tenían un sistema de calefacción con una garrafa y una pantalla infrarroja y en un momento les había pasado que la pantalla infrarroja se descolgó y quedó apuntando hacia abajo. Ellos no estaban en casa en ese momento y el piso se infló, pero así como se infló, porque se dilató, se deformó, después de unos días volvió a su posición original, cosa muy llamativa. O sea que desde este punto de vista y en cuanto a un uso que tiene que ver con una familia normal, tiene un desgaste que me ha sorprendido. Por lo cual yo diría que es un piso muy apto, mucho más allá de lo que yo pensaba, sobre todo para renovaciones en las cuales, por ejemplo, nos hayamos cansado del piso que tengamos, que ya estemos cansados de ver su apariencia y demás, y querramos una renovación rápida sin hacer tanta mugre. Quizás no los aconsejaría a lo mejor de cara a criar una familia desde cero, porque a lo mejor nos obligaría a tener ciertos cuidados y yo no consigo mucho esta idea de andar cuidándonos demasiado del
tipo de uso que le damos al piso. Pero en líneas generales, insisto, es un piso muy, pero muy recomendable dentro de los pisos para lograr renovaciones rápidas que le cambien absolutamente la imagen al ambiente. Estoy seguro que hemos hablado de un piso que para muchos era desconocido y espero que todos estos consejos te hayan ayudado a decidir si es un piso apto o no para la renovación de los de tu propia casa. De este lado te voy a dejar un botón para que te suscribas al canal, actives las notificaciones y desde este otro lado un video sugerido como para que sigas visitando y consultando todos los temas que tenemos dentro de este canal. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, nos vemos pronto.